Entonces, como les estaba diciendo, la ecuación diferencial de primer orden dy de x igual a m de x, y dividido n de x, y se puede reescribir en términos de diferenciales. Antes ingresemos a esta otra persona. Entonces, en términos de qué diferenciales se va a escribir, lo que puedo pasar es que puedo multiplicar la y por n de x, y. La primera página siempre está un poco, ahí estamos. Es igual a m de x, y por dx, y todavía puedo reescribirlo un poco más. Esa la puedo reescribir como dos personas más quieren ingresar. Permitámoslas. Y n de x, y esta se puede reescribir como, voy a pasar a restar la m al lado izquierdo. Pero solo que este es de y. De x es igual a 0. ¿Y por qué estoy escribiendo la ecuación diferencial de esta forma? Porque esta prácticamente va a ser la definición de una ecuación diferencial exacta. Entonces lo que nos va a pasar es que vamos a tener que esta ecuación diferencial es separable cuando tengamos algo como n de y por dy. Sí. Sí, los voy a dejar entrar a ustedes dos, a Pili y a Pedro. De nada. Menos m de x por dx. Entonces esta es una ecuación diferencial separable. También, digamos, podemos tener que en el caso de diferenciales, esta va a ser una ecuación diferencial lineal. Si tenemos de que acá solo tengo una función que depende de x a la par del dy. Y luego a la par del dx puedo tener algo como ax por y más b por x. Entonces, si tengo una forma así, también tengo una ecuación diferencial lineal. Pero hoy nos vamos a enfocar en el caso donde vamos a tener tanto dy como dx acompañadas por dos funciones de dos variables. Entonces, la idea es que el nuevo método de ecuación diferencial exacta nos va a pedir que cumplamos con una condición bien específica. Les voy a escribir que esta ecuación diferencial, la ecuación diferencial, está un poco torcido, m por x, y por dx más n por x, y por dy igual a 0. Aquí en realidad no importan los nombres de las funciones. Aquí la idea es que lo que vamos a decir que esta ecuación diferencial es exacta, sí y solo sí. La función que está acompañando al de x la voy a derivar parcialmente respecto a y. Y la función que depende, que tiene el diferencial de y, la voy a derivar respecto a x. Entonces aquí voy a pedir una condición bien específica. Si tengo que las derivadas parciales cruzadas de esta ecuación diferencial son iguales, esta va a ser una ecuación diferencial exacta. Voy a poner acá derivadas cruzadas iguales. Muy bien. Y no quiere funcionar el HMI. Entonces, ¿cómo se van a resolver estas ecuaciones diferenciales? La solución de una ecuación diferencial exacta es la función implícita de dos variables
Y ahora aquí también podemos dedicarle un montón de tiempo en tratar de derivar por qué la solución es una función implícita de dos variables. Pero esto más que todo viene por las derivadas cruzadas de esta función. Entonces aquí vieron qué interesante. Ahora ya les estoy diciendo cómo es la solución, no les estoy diciendo cuál es el método, pero la gran pregunta es cómo se obtiene esta función f. Entonces f se obtiene, aquí me falta a Lucía, muy bien, f mayúscula se obtiene al resolver las siguientes ecuaciones. Entonces tengo que igualar m a la derivada parcial de f respecto a x y tengo que igualar n a df de y. Y la idea es que ¿por qué esta va a ser la solución? Si derivo la primera función respecto a y, voy a tener que la derivada parcial de x respecto a y es igual a m de y. Y si esta segunda función la derivo respecto a x, tengo que f de y de x es igual a n de x. Y la idea es que como las derivadas cruzadas de una función continua en dos variables son iguales, entonces vamos a obtener esta igualdad y tengo esta condición de ecuación diferencial exacta. Entonces aquí estoy justificando por qué estas ecuaciones se llaman así. Y por qué nos piden esta condición tan extraña. Entonces ahorita, ¿cómo vamos a resolver una ecuación diferencial exacta? Van a haber varios pasos y van a ver de que si no respetamos que la ecuación diferencial es exacta, entonces ya no nos va a quedar la solución. Entonces, pasos para resolver una ecuación diferencial exacta. De primero, siempre vamos a tener que comprobar que es exacta, que la ecuación diferencial es exacta. Entonces voy a tener que comprobar de que estas derivadas parciales cruzadas son iguales. Pueden escribirlas como m de y es igual a n de x o n de y es igual a m de y. Todo depende de cómo esté proporcionado el problema. Luego, lo segundo que vamos a tener que hacer es que vamos a tener que resolver las siguientes ecuaciones. Y como pueden ver, este es un método que involucra derivadas parciales e integración parcial. Entonces la idea es que de primero tengo que integrar una de estas funciones. Puedo integrar esta o puedo integrar esta otra, el orden en realidad no importa. Vamos a decir que vamos a integrar parcialmente esta función f mayúscula respecto a x. Entonces lo que vamos a decir es que f es igual a una integral de m por dx. Y ahora el problema es que nuestra constante arbitraria va a ser una función de y. Y ahorita van a ver por qué vamos a poner esta como una función de y, porque la idea es que quiero satisfacer las dos ecuaciones. Si no voy a integrar las dos, porque si no después cómo las junto. Entonces la manera como las voy a juntar es que las integro y luego derivo mi solución respecto a la otra variable. Entonces en este caso la voy a derivar respecto a y. Entonces lo que me va a quedar es una f de y van a ver que aquí va a tener una a' de y. Pero como tengo que satisfacer que df de x es igual a m y df de y es igual a n, entonces voy a tener que simplificar y luego voy a tener que encontrar cuánto vale a de y. Entonces todavía tenemos aquí un paso más. Simplifique la ecuación e integre a y', a' de y. Y ya cuando encontremos esa integral, ya finalmente voy a poder escribir la solución general. Se apagó. Bueno, f de x, y es igual a una constante. Entonces, ahorita estos pasos están bien abstractos, pero van a ver que cuando hagamos dos problemas, que esto en realidad no es tan complicado.
Entonces, comencemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahorita vamos a hacer dos problemas. Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial y vamos a resolver otra con un problema de valor inicial. Ay, se me olvidó poner el formulario de integrales que se van a poder utilizar en cualquier momento. Entonces quiero resolver la ecuación diferencial 3 por x al cuadrado menos 6 por x por dx más x al cubo más 2 por dy es igual a 0. Entonces aquí solo quiero hacer unas observaciones. Como aquí tengo y por dy, esta ecuación no va a ser lineal. Aquí también, como van a ver, tengo un x más y y un 3 por x al cuadrado y menos 6 por x. Esta tampoco va a ser separable. Generalmente lo que van a ver es que primero vamos a tratar de ver si la ecuación diferencial es lineal o separable y en caso que no lo sea, pues ya nos animamos a que la ecuación diferencial sea exacta. Entonces ahorita, ¿qué necesito hacer? Necesito comprobar si esta ecuación diferencial es exacta. Entonces, ¿qué nos sucede en este caso? M es igual a 3 por x al cuadrado por y menos 6 por x y n es igual a x al cubo más 2 por y. Respecto a cuáles las derivo, esta como depende de x, la voy a derivar respecto a y. La x la trato como una constante, entonces voy a tener 3 por x al cuadrado y acá la derivada de n respecto a x es igual a 3 por x al cuadrado. Como pueden ver, esta sí es ecuación diferencial exacta. Entonces, ya que es exacta, lo que puedo hacer ahora es resolver las siguientes ecuaciones. Voy a poner f subíndice x. F subíndice x, el de x, cuyo el f de x, me dicen de que esta es la función que voy a tener que integrar respecto a x. Y luego, ¿a cuál igualo a f de y? Pues x al cubo más 2 por y. Pueden integrar de primero esta función o de segundo pueden, o de primero pueden integrar esta. En realidad no importa cuál integren de primero. Entonces la idea es que tengo que integrar esta f de x. Y aquí lo que voy a usar es que voy a usar notación de antiderivadas. Pueden poner aquí el símbolo de integración, pero es que esto es un poco innecesario. Entonces, como aquí está la variable y, vamos a tener que tener un poco de cuidado a la hora de integrar esta función. X al cubo por y. Este menos 6 por x, le voy a tener que poner menos 6 por x por y. Y como les decía, hay que agregar una constante arbitraria que depende de la otra variable. En este caso, la variable y. Entonces, como van a ver, esto todavía no va a ser nuestra función f de x, sino lo que voy a tener que hacer es que ahora voy a tener que derivar la función f mayúscula respecto a y e igualarla con la n, porque tenemos que f de y es igual a n. Entonces, ¿qué sucede cuando derivo esta función parcialmente respecto a y? Vamos a tener x al cubo y vieron qué coincidencia. Tengo x al cubo. La derivada de esta función respecto a y para la siguiente es menos 6 por x. Cuidado, aquí hay un pequeño error. ¿Vieron? Esta función la tengo que integrar respecto a x. Entonces vamos a tener menos 3 por x al cuadrado. Entonces ya cuando derive el segundo término respecto a y me va a quedar un 0. Esta a de y se va a volver una a' de y. ¿Y a qué igualo todo esto? Todo esto lo igualo a n. N en este caso es igual a x al cubo más 2 por y. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que hacer el paso de integrar a' de y. Este siempre tiene dos pasos. En el primero pueden ver de que si todo va bien y la ecuación diferencial es exacta, ya solo nos va a quedar que la a' de y depende de y. Entonces ya cuando quiera encontrar cuánto vale a de y es igual a y al cuadrado.
Entonces, finalmente aquí tengo una solución implícita que es igual a lo siguiente. Entonces, la solución implícita nos va a quedar f mayúscula es igual a estos primeros dos términos que encontramos cuando integramos respecto a x. Luego tengo que agregar mi a de y. Y esto es el paso que menos me gusta. Tengo que igualar todo esto a una constante. Entonces aquí pueden ver de que es cierto de que estuvimos haciendo varias antiderivadas. Pero recuérdense siempre que con una ecuación de diferencial de primer orden al final solo nos tiene que aparecer una constante. Entonces muchas veces lo que uno hace es que, como ya sabemos que la fórmula es f mayúscula es igual a c, entonces esto lo dejamos así. Y ahora aquí van a ver algo bastante curioso, van a ver que si quieren encontrar aquí la derivada de y de x, dy de x va a ser igual a 3x al cuadrado y menos 6 por x dividido x al cubo más 2 por y. Con un signo negativo que vamos a estar multiplicando. Entonces, curiosamente acá, si quieren comprobar la solución, tenemos que usar derivación implícita. Esto no lo vamos a estar usando mucho porque la verdad sí es bastante largo. Entonces aquí tenemos dy de x es igual a la derivada parcial de esta función respecto a x dividido la derivada parcial de esta función respecto a y. Voy a poner aquí un signo negativo y aquí lo que nos va a pasar cuando derive por x voy a tener menos 3 por x al cuadrado menos y más 6 por x dividido, cuando derive parcialmente todo esto respecto a y nos va a quedar x al cubo más 2 por y. Y como pueden ver, estos son los mismos términos de acá. Aquí tengo estos. Aquí tengo estos con los signos cambiados, pero igual recuérdense que si quieren reescribir esto como dy de x, ya les va a quedar el signo negativo correcto. Entonces, ahorita pueden ver que este método parece extraño, pero en cierta forma no es tan difícil porque es bien directo de integrar. Integre respecto a x, luego integre respecto a y luego escribo una solución implícita de esta forma. Y aquí, como pueden ver, alguien se puede animar y completar el cuadrado y encontrar y de manera explícita, pero varias veces en este método no se trabaja con ninguna solución explícita, sino solo con soluciones implícitas. Entonces, ahorita voy a hacer otro de estos problemas. Van a ver de que es bastante similar, solo que ahora vamos a tener una condición inicial. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Este es un método inusual, pero... Sí, por favor. El paso 4 es que en el paso 3 tenemos de que a' de y, bueno, a' de y más x al cubo es igual a x al cubo más 2 por y. Entonces lo que tengo que hacer para poder ver cuánto vale a' de y, tengo que cancelar todos los términos que son iguales. Entonces en esta forma de que estamos haciendo ecuación diferencial exacta, integramos de una forma para que todas las otras variables que dependen de x se cancelen y ya solo nos queda una a' de y que depende solo de variables de y. Porque esto tiene que ser igual a n. 1 igual a f de y a n, porque tenemos esta ecuación, ¿ve? Entonces tengo que igualar esta con la derivada de esta función respecto a y. Entonces cuando derivo esta respecto a y, tengo x al cubo menos 0 más a' de y. Entonces tengo que igualar x al cubo más a' de y con x al cubo más 2 por y. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ya. Ahorita vas a ver con el segundo problema es que cabal estos métodos, los que nos quedan por ver, tienen sus pasos bien específicos. Pero que vamos a poner acá una ecuación diferencial exacta, también puede tener una condición inicial. Ahorita van a ver con este segundo que ya se va a entender más.
Y cuando piensen que estén entendiendo este método, ahorita va a venir algo que no me gusta enseñar, pero que hay que enseñar. Eso sí no me gusta mucho lo que voy a hacer después de este problema. 6 por y más 4 por x menos 1 por dy. Y hasta el libro de SIL es bastante perezoso a la hora de hacer esos problemas donde la ecuación diferencial ya no es exacta. Entonces tenemos que esto es igual a 0 y aparte quiero que esta solución pase por el punto 1,2. Aquí, como pueden ver, no hacemos tanto de existencia y unicidad, sino no terminamos nunca. Yo creo que tendríamos problemas si estamos parados sobre esta recta. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Se pueden arriesgar y decir de que la ecuación diferencial ya es exacta. Pero aquí lo que vamos a hacer en vez es que siempre vamos a revisar esto. Entonces, recuérdense. Esto de acá es la m. Y esto sí, escribámoslo bien. M es igual a 6 por y más 4 por x menos 1. Les había dicho que m se derivaba parcialmente respecto a y, pero ahorita cambié un poco el orden de la ecuación diferencial exacta. Como aquí tengo un diferencial de y, ahora esta la derivo respecto a x. Entonces aquí me queda 4. Luego tenemos que n mayúscula es igual a 4 por y más 2 por x menos 5. Y esta la tengo que derivar parcialmente respecto a y. Entonces, como pueden ver, si es exacta, las dos derivadas parciales cruzadas son iguales. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es resolver la derivada parcial de mi función f mayúscula respecto a y es igual a m, y la derivada parcial de esta función f de x, f respecto a x es igual a m. Entonces, aquí vamos a tener dos ecuaciones. F sub y es igual a m, 6 por y más 4 por x menos 1. F sub x es igual a n, o el segundo término. Y siempre para saber cuál es, miren el diferencial. Con el diferencial integramos. Entonces esto, como que pueden ver, es una especie de separación de variables, donde integro este respecto a y este respecto a x, pero como hay un montón de términos en común, entonces al final solo nos van a sobrevivir unos términos. Entonces ya queda a criterio de ustedes si integran de primero esta o integran de segundo de primero la f de x. Vamos a integrar f de y. Entonces, la integral de esta función, ya no voy a poner el signo de integración porque aquí, si no, se complica demasiado este problema. 3 por y al cuadrado más 4 por x por y menos y. Pero ahora, ¿qué función agrego? ¿Una función que depende de y o una función que depende de x? Va a tener que ser una función que depende de x. Y luego lo que voy a tener que hacer es que esta solución, como todavía me falta verificar esta, la derivo respecto a x y la igualo a n, que en este caso es 4 por y más 2 por x menos 5. Entonces vamos a derivar f respecto a x e igualarla a n. Entonces la derivada parcial de esta función respecto a x es igual a 4 por y. Como pueden ver aquí tenemos un montón de ceros. Generalmente eso pasa. ¡Ay, Dios! Y todo esto, f de x lo igualo a n. Pero ahora n en este caso es igual a 4 por y más 2 por x menos 5. Ya vieron qué sucede. Se vuelven a eliminar todos los términos que no tienen la variable que tiene la función a'. Entonces vamos a simplificar e integrar. El día miércoles les voy a compartir 3 problemas, yo creo que 4 problemas de la hoja de trabajo para que empiecen a trabajarlos desde el miércoles. Entonces, a' de x es igual a 2 por x menos 5. Entonces, ¿a qué es igual la integral de esta función?
x al cuadrado menos 5 por x. Pueden agregar aquí una constante más c, pero recuérdense que al final siempre pueden combinar constantes que se estén sumando o multiplicando como una sola constante. Y luego lo que vamos a tener es ya la solución general. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? F mayúscula va a ser igual a todo esto, 3 por y al cuadrado más 4 por x por y, menos y, me pasó un signo menos, más a de x, entonces tengo que agregar estos pedacitos, x al cuadrado menos 5 por x, y todo esto es igual a c. Y todavía no hemos terminado. Pero ¿cómo encuentro c? Tengo la condición inicial y de 1 es igual a 2. Entonces lo que vamos a decir acá es que vamos a usar que la solución pasa por el punto x es igual a 1 y y es igual a 2 para encontrar c. Ahora yo creo que por lo menos con este problema encontrar el valor de c no es tan difícil como separación de variables. Pero como pueden ver aquí estoy diciendo c es igual a todo esto. Más difícil sería si no solo les doy el punto x y tienen que encontrar el punto y. Ahí sí hay que resolver ecuaciones cuadráticas y todo. Entonces tengo 3 por 4 más 4 por 2 menos 2 más 1 menos 5. Entonces yo creo que aquí tengo 12 más 8, 20, 21, 21 menos 7 es igual a 14. Y aquí ya tengo cuánto vale mi constante c. Entonces aquí lo que voy a poner es ya la solución del problema de valor inicial, donde tengo 3 por y al cuadrado más 4 por x por y menos y más x al cuadrado menos 5 por x es igual a 14. Esto es lo único que no me gusta de este método. Este método es el que menos aplicaciones tiene. Creo que tal vez para encontrar potenciales eléctricos o campos uno puede utilizar ecuaciones diferenciales exactas. Entonces ahorita solo quiero hacer una pequeña observación más. Antes de ver el siguiente método que sí es el más horrible de todos. ¿Qué sucede si la ecuación diferencial no es exacta? Entonces esto lo estoy poniendo como advertencia porque uno puede repetir este método y todo y seguirlo de manera ciega y tal vez saltarse el paso de que la ecuación diferencial no es exacta, pero si no lo es, van a ver que cuando ya estén a punto de finalizar este método, no les va a coincidir todo. Incluso vamos a tener que hacer ahí una derivación para volver una ecuación no exacta en exacta. Pero les voy a dar tiempo para escribir esta ecuación diferencial. Y al cuadrado más x por y al cubo más 5 por y al cuadrado. Creo que alguien lo sacaron. ¿Sabían quién me estaba mandando los mensajes? La auxiliar del curso. Es simpático. Sobre una solución, entonces ahí le voy a tener que clarificar. 5 por y al cuadrado menos x por y más y cubo por seno de y. Entonces, ¿qué sucede acá? Van a ver que si derivo esta función respecto a y, 2 por y más 3 por x al cuadrado por y al cuadrado, obtengo ese número, pero si derivo esta otra respecto a x, aquí voy a tener 0, luego aquí voy a obtener menos y, y desafortunadamente esta ecuación diferencial no va a ser exacta. Entonces, pero igual, ahorita sigamos ciegamente el procedimiento y digamos de que voy a resolverla. Voy a decir que me importa que no sea exacta.
la vamos a resolver de igual manera. Entonces, ¿qué hacemos de primero? Integro m respecto a x. Entonces, cuando integre m respecto a x, voy a obtener que f es igual a y al cuadrado por x más 1/2 por x al cuadrado por y al cubo más una función que depende de y. Y todo se mira bien, todo se mira de que no voy a tener ningún problema. Pero luego recuérdense de que tengo que derivar eso. No. Hay temas de otros de cálculo 2 acá. Pero lo bueno es que lo puedo borrar. Las coordenadas esféricas, que no sé si les gustó ese tema. A veces uno ya la tiene planteada y ya es fácil de resolver, pero el problema es visualizarlo. Entonces, esta función la tengo que derivar respecto a y. Y lo que nos va a pasar es 2 por y por x más esta función la divido respecto a y, voy a tener 3/2 por x por y al cuadrado más a' de y. ¿Y a qué tengo que igualar esto? Esto lo tengo que igualar a la función n. Bajemos un poquito más. Lo tengo que igualar a la función n, a la segunda función. 5 por y al cuadrado menos x por y más y al cubo por seno de y. Entonces aquí lo que nos va a pasar es que van a ver de que no se cancela nada. Estos dos se pueden sumar, pero se sumarían como menos 3 por x por y. Y este otro se queda como x al cuadrado por y al cuadrado. Entonces el problema acá es que cuando ya obtenga algo como esto, ya sé que esta ecuación diferencial no vamos a tener la solución correcta. Aquí la idea era de que este término se cancelara y este también y que solo nos quedara esto. Entonces aquí como estamos llegando a un paso, digamos, ilógico, aquí podríamos decir de que como no es exacta la ecuación diferencial, vamos a borrar esto, no es exacta, no se puede resolver. Y este no se puede resolver, lo voy a dejar así en el aire, porque lo que vamos a ver es que pareciera que acá si hago una multiplicación por una función que depende de x o una función que depende de y, tal vez tengo suerte y ya estos dos términos se pueden cancelar y este también, y ya solo me quedo con una función que es exacta. Entonces, el siguiente método nos va a decir cómo se convierte una ecuación diferencial no exacta, vamos a llamarlo de una ecuación diferencial no exacta a una ecuación diferencial exacta. Y este es uno de los métodos más difíciles, no solo por el trabajo, sino que prácticamente uno quiere cruzar los dedos de que no les toque llegar a recurrir a este método. Entonces vamos a tener acá de una ecuación diferencial no exacta a una ecuación diferencial exacta. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero a que si la ecuación diferencial m por dx más n por dy igual a 0 no es exacta, multiplíquela, se vuelve exacta si se multiplica por una función u de x o una función u de y. Y aquí no me quiero poner realmente a hacer esa derivación. Porque aquí hay una derivación de cómo se deriva para que esta ecuación sea exacta o no. Pero creo que, y aquí me faltó multiplicar por 1. Pero vamos a hacer brevemente esto, cómo se haría esto para comprobar si esta ecuación diferencial es exacta.
Entonces la idea es que multiplico por una función u de x para que esta ecuación se vuelva exacta. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Llamemos a esta función a, llamemos a esta función b. Y lo que quiero hacer es que para comprobar que esta es exacta, la derivada parcial de esta función respecto a y, u de x por m, y vamos a poner acá derivada parcial respecto a y, es igual a, la derivada de esta primera función respecto a y es 0 porque no tenemos, que esta función solo depende de x, entonces vamos a tener acá u de x por m de y. Esta segunda función la derivo respecto a x, y aquí sí voy a tener que usar la regla del producto. Entonces aquí vamos a tener u sub x por n más u por n de x. Y la idea es que estas dos funciones sean iguales para que la ecuación diferencial sea exacta. Entonces la idea es que estas van a ser iguales si u de x por n más u por n de x es igual a u de m de y, m sub y. Y la idea es que aquí voy a poder resolver una ecuación diferencial. U de x por n es igual a u por m de y menos n de x. Entonces la gracia es que aquí ya cuando haga todo esto, la idea es que obtenga una ecuación diferencial separable. Entonces la idea es que acá voy a tener un du de x, 1 partido u, es igual a m de y menos n de x partido n. Pero lo que sí no les dice este método, y esto sí es algo que no me gusta, pero igual hay que hacerlo, para que esto sea válido, este cociente tiene que depender solo de x. Entonces, si todo ese cociente depende solo de x, voy a poder resolver esta ecuación. Voy a ponerla como du de x es igual a p de x por u. Y si se recuerdan, este tipo de función es como un factor integrante que vimos el miércoles pasado. Entonces la solución de esta ecuación diferencial es u de x es igual a e a la integral de p de x. Este cociente depende de x, voy a poder encontrar esta u, y ya cuando multiplique por este factor integrante ya voy a obtener una ecuación diferencial exacta. Y como pueden ver, todo esto es solo para buscar a que la ecuación se vuelva exacta. Y el problema es que tenemos casos. Entonces aquí tengo el caso 1, que m por y menos n por x partido n dependa de x. Entonces, si no es así, tenemos un caso 2. Entonces, en el caso 2, lo que voy a tener que decir es que 1 partido u de u de x igual a n de x menos m de y dividido m tiene que depender solo de y. Entonces, si es así, no voy a tener que multiplicar por u de x, sino voy a tener que multiplicar por u de y. Entonces, esto es igual a e a la integral de q por dy. Entonces, esta parte técnica la puedo trabajar con un poco más de detalle, pero van a ver ahorita en realidad cómo entra esta conversión de no exacta a exacta en juego. Entonces, precisamente lo que voy a hacer es que voy a resolver esa ecuación diferencial con la que nos quedamos, que no se pudo volver exacta y no nos coincidía nada. Entonces, aquí les voy a decir el chivo. El chivo es más que todo, tienen siempre que calcular my menos nx partido n solo como función de p de x, o esta otra invertida, n de x menos m de y dividido m es igual a q de y. Muy bien. Entonces, dejemos acá esto y hagamos nuestro tercer ejercicio.
Este tiene dos incisos y solo sobre este problema. Ah, por supuesto, sí. Sí, por favor díganme por qué. Esta parte, incluso la derivación, la puse en los anexos. Van a ver que en el documento que va a estar subido en Canvas, esto va a estar escrito en limpio, porque esto sí. El problema de esta fórmula es que uno escribe un poco mal esto como m de y menos c de x, calculan un factor integrante que casi que es el correcto, pero en vez de multiplicar van a estar dividiendo y eso les va a cambiar la respuesta y se pueden frustrar porque luego no les queda exacta a pesar de hacer todo este trabajo. Pues esto sí yo creo que no les van a dejar ingresar un formulario como este con estas fórmulas, pero por lo menos yo creo que un problema como este va a garantizar de que no tengamos que hacer integraciones tan complicadas, si no el problema se vuelve eterno. Y este, como van a ver, es exactamente el mismo problema que el que trabajamos antes de ver esta parte teórica. Lo que sí es que, digamos, ya para el día miércoles, creo que vamos a estar viendo todas las técnicas, de todos los tipos de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, para esa altura ya les voy a poder publicar a ustedes ahí un como formulario donde está el resumen de todas las ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, aquí ya sabíamos que esta ecuación diferencial no es exacta. Pero igual, aunque no sea exacta, tengo que calcular la derivada parcial de la primera función respecto a y, 2 por y, más 3 por x al cuadrado, y luego la derivada parcial de esta segunda función respecto a x, que aquí yo creo que solo nos va a quedar un menos y, sí, nos va a quedar un menos y. Entonces lo que voy a tener que hacer es calcular la diferencia my menos n de x partido n, y n de x menos m de y partido n. Entonces lo primero que tengo que hacer es calcular este caballero. Yo creo que lo voy a poner aquí. M de y menos n de x partido n a que es igual. Entonces aquí ya tengo estas dos funciones. Aquí como pueden ver a la hora de que las reste, este 2 por y se va a sumar con este y. 3 por y más 3 por x al cuadrado por y. Todo esto dividido n. ¿A qué es igual n? Y al cuadrado más x por y al cubo. Y aquí alguien podría decirme, mire, pero es que eso no se simplificó como una función que depende solo de x. Pero ¿qué sucede si tomamos factores comunes? 3 y y es el factor común que hay en el numerador. Entonces aquí tengo 1 más x por y. Luego dividido, aquí tengo como factor común y al cuadrado. Ah, y acá voy a tener 1 más x por y. Entonces, como van a ver, esta es la integración que vamos a tener que hacer. Yo creo que esto lo escribí un poco mal, ¿o no? Sí, porque esta función me queda que solo depende respecto a y. Aquí yo creo que tengo algo un poco mal calculado. Ah, si es que aquí de la integración que tenemos que hacer es respecto a y, pero el problema es que tenemos un error en el signo. Ah, no, ya sé que, no, ya sé cuál es el pequeño error acá. La función n es esta, ¿ve?
Pero igual, guardemos esta, porque aquí van a ver que como nos falla la primera integración, pero qué bueno que me pasó esto, porque vieron, aquí sí, si tenemos algo como esto nos va a fallar, ¿ve? Entonces, esto sí no se puede simplificar como una función que solo depende de x. Y esto era lo que les decía que es otra pequeña molestia a este método, porque el caso 2, de primero pongo la n, luego le resto la m de y divido dentro de m. Pero ya sabemos esa factorización, afortunadamente. Menos y, menos 2 por y, nos queda menos 3 por y, menos 3 por x por y al cuadrado. Luego dividido m, que es y al cuadrado más x por y al cubo. Factor común de menos 3 por y dividido y al cuadrado. Y aquí vamos a tener 1 más x por y dividido 1 más x por y. Y lo que obtuvimos es prácticamente lo mismo que ese 3 dividido y, pero sí necesito ese signo negativo, si no, no voy a poder tener el factor integrante correcto. Entonces la idea es que a qué es igual mi función u de y. Mi función u de y es igual a e a la integral de esta función respecto a y. Y aquí, como pueden ver, apareció el factor integrante. Entonces tengo que integrar menos 3 integral de dy partido y. Entonces tengo e a la menos 3 por logaritmo de y. Y esto sí les puedo decir que es un paso, uno de los pasos más críticos tanto en este método como en el factor integrante. ¿Cómo simplificar esto? Aquí sí se ganan y se pierden cursos con este e a la menos algo por logaritmo de y. Ustedes vieron, lo que tengo que hacer es que tengo que multiplicar toda la ecuación diferencial por y a la menos 3. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Y al cuadrado dividido, bueno, y al cuadrado por y a la menos 3 es igual a y a la menos 1. Más x por y al cubo por y a la menos 3, se cancela la x y ya solo nos queda esto. Luego más, aquí se me olvidó algo en este problema, solo mucho cuidado acá. dy es igual a 0. Y luego voy a tener 5 por y al cuadrado dividido y al cubo, voy a tener 1 partido y o y a la menos 1 menos x y dividido y al cubo, nos queda y a la menos 2 y luego aquí se va a cancelar este y al cubo. Entonces esto fue lo único que hice, dividir todo por y al cubo. Como si uno tiene que ser escéptico porque si no después no llegan a la solución correcta, aquí es igual a la derivada parcial de esta función respecto a y menos 1 partido y al cuadrado. Voy a ponerle esto como menos y a la menos 2. Y luego todo esto lo derivo respecto a x. Y aquí, como pueden ver, afortunadamente este término no depende de x, ni tampoco este. El único que depende es este. Entonces aquí inicio, verificamos que es una ecuación diferencial exacta. Entonces finalmente ya puedo resolver f de x es igual a x más y a la menos 1 y f de y es igual a todo ese relajo. Aquí yo creo que voy a empezar integrando esta porque esta no tiene tantos términos que dependen de x. Entonces, integremos esta. F es igual a x al cuadrado dividido 2.
Y aquí mucho cuidado, porque la y la tengo que integrar también respecto a x. Entonces, si tengo cualquier función de y en el f de x, solo la multiplico por x y ya tengo la integral parcial de esa función respecto a x. Y luego aquí agrego el a de y. Entonces, lo que tengo que hacer ahorita es derivar esta función f mayúscula respecto a y. Entonces, f de y aquí es igual, aquí tengo 0. La derivada aquí de x es igual a 1. Tengo y a la menos 1 más a' de y. Y todo esto aquí tiene que ser igual a esta otra f de y. Cuidado, aquí pequeños errores. Como tengo que derivar respecto a y, la derivada de esta función respecto a y es menos x por y a la menos 2. Y aquí no se sientan mal si tienen que borrar parte del procedimiento. Estos problemas sí requieren mucha disciplina y que en algún momento uno hace mal un cálculo y ya luego no coincide todo. Vieron qué maravilla, ahora ya se cancela todo, ahora ya nos queda el paso donde podemos cosechar lo que hicimos. Entonces tengo que encontrar la integral de 5 partido y la integral de seno de y. Y aquí es cuando finalmente el problema ya lo estamos terminando. Entonces tengo 5 por logaritmo de y. La integral de seno no es coseno, es menos coseno, porque la derivada de coseno es igual a seno. Pero igual, como tienen el formulario básico de integrales, ahí siempre pueden usarlo y revisar su integral. Entonces luego tenemos como solución general, ¿cuál? Estos dos pedacitos, x al cuadrado más 2, más x dividido y. Y luego tengo que agregar estos otros dos pedacitos. Y aquí, como pueden ver, esto sí es una solución implícita. Aquí va a ser completamente imposible de que resuelva para y. Y aquí existencia de unicidad si nos va a estar molestando un montón para y es negativos y para y es igual a 0. Entonces, tenemos todavía tiempo para un problema más. Y aquí otra vez tenemos a nuestros queridos integrales esféricas. Pero ahí me da tiempo a que descansemos un poquito. Miércoles también va a estar pesada la clase. Esa sesión de soluciones por sustitución generalmente se da en 2 sesiones. Yo la voy a dar en 2 sesiones, pero lo que voy a hacer es que el día miércoles voy a presentarles las 3 sustituciones que vamos a hacer y el día lunes continuamos haciendo más ejercicios. Entonces hagamos el segundo problema. ¿Dónde tenía acá el segundo problema? Sí, aquí está. No, yo creo que no se mira bien. Muy pequeño. Entonces tenemos y por x más y al cuadrado más y por dx más x más 2 por y por dy. Y para terminar de matar esto, les voy a dar aquí una condición inicial. Entonces, bien, comencemos. Entonces, solo vamos a ver si esta ecuación diferencial realmente es exacta o no. La primera la derivo respecto a y. Tengo x. Tengo la derivada de y es 1, entonces aquí voy a tener x más 2 por y más 1. Definitivamente esto no va a ser, pero vieron como que se mira
cierta similitud. Y miremos la derivada parcial de esta función respecto a x, 1. Bueno, no es exacta. Ahora la vamos a tener que volver exacta. Entonces, ¿cómo la vamos a volver exacta? Tengo que trabajar por esos casos. Y ahorita sí voy a trabajarlo con más cuidado esto. Esta menos esta, m de y menos n de x, partido la segunda función. Yo creo que vamos a tener suerte. Miremos qué nos pasa. Esto es igual a x más 2 por y. 1 menos 1 se vuelve 0. Y esto es igual a 1. Y recuérdense que aquí tiene que ser función de x. Si es una constante, mejor todavía. Aquí ya no tenemos necesidad de hacer el caso 2. Ya podemos encontrar que el factor integrante es e a la x. Pero ¿por qué mejor no hacemos un caso 2? Solo para estar seguros. Ahora esta va de primera menos m de y partido m. Entonces, ¿qué nos va a pasar ahora? 1 menos 1, 0. Resto estos dos. Y divido entre todo ese relajo. Y ahorita yo tal vez no estoy tan bien en álgebra, pero por lo menos aquí no puedo ver cómo hace. Aquí lo más que podemos sacar es un factor común de y tener acá x más y más 1. Esto no se puede volver solo función de y. Entonces, este es mi p de x, pero recuérdense siempre que la ecuación diferencial que uno tiene que hacer es du de x es igual a p de x por 1. Entonces es esta ecuación diferencial que podemos resolverla por separación de variables, pero ya sabemos que esta solución, la solución de esta ecuación diferencial es como nuestro factor integrante, es nuestra p de x. Entonces ahorita mágicamente todo lo tengo que multiplicar por e a la x. Como pueden ver, solo este paso de encontrar esa función especial casi que nos toma todo el procedimiento de una ecuación diferencial separable. Y por x por e a la x más y al cuadrado por e a la x más y por e a la x más x por e a la x. Y solo con poner este a la x van a ver que ya todo se empareja. Entonces, es opcional aquí el paso de que sea exacta o no, de que verifiquen de que sea exacta, pero igual yo lo voy a hacer. Sí, por favor. Digamos de que para el caso de x tiene que depender solo de x. Solo tiene que depender de x la respuesta de... Sí, el cociente. Okay. Entonces el cociente puede depender solo de x y si solo depende de una constante, mejor todavía. De nada. Entonces, m de x. No, este es m de y. La primera función la tengo que derivar respecto a y. Y esto es otra cosa con la que también tienen que tener cuidado, porque aquí como hay funciones que dependen de y y x, hay veces que no hay que hacer regla del producto. Aquí no tengo que hacer, porque aquí solo tengo una y. Acá solo derivo el y al cuadrado. Y como van a ver, estos dos términos los tengo acá. Y aquí de último, la derivada de y respecto a y es 1. Y pareciera que esto de aquí no va a ser igual a esto. Pero ¿qué sucede ahora con la derivada parcial de esta función respecto a x? Aquí sí hay que usar regla del producto. Entonces, x por e a la x más la derivada de la primera función por la segunda función. Ya tengo estos dos términos. Y luego acá cuando derive este e a la x voy a tener más 2 por y por e a la x. Nítido, estos dos son iguales. Por favor. Cuando tenemos un producto entre dos funciones de la misma variable. Esta es una función de x y esta es otra que depende de x. Aquí sí no, porque aquí tengo y por una que depende de x.
Uy, Lucía se volvió a salir. Bueno, pero ya la empecé. Entonces, temitas como estos vamos a estar tratándolos el viernes y dependiendo de cómo termine, yo creo que ya voy a empezar, voy a publicarlo la hoja de trabajo 2, una primera parte para que sacarlos de su zona de confort. Pero es que ahorita sí los tengo que pulir. Entonces lo que tengo que hacer es todo esto lo igualo respecto a X y aquí van a ver de que la solución va a ser sencilla, pero lo que pasa es que como hay tantos términos acá, uno no sabe realmente por cuál irse para integrar. Entonces aquí, en realidad, si esta la quiero integrar respecto a X, tendría acá que esta primera f es igual a y por la integral de x por e a la x, más y al cuadrado por la integral de e a la x por dx, más y por la integral de e a la x. Entonces, generalmente se les sugiero que lo trabajen como un mapa mental. Pueden ver que e a la x la puedo integrar sin ningún problema, este e a la x también. Pero aquí tengo que hacer un poco molesta integración por partes, que de que se puede hacer, se puede hacer. Entonces, esta integración respecto a x no me va a gustar. De que se puede hacer, me voy a ir por esta. Aquí alguien me puede decir, ah, mire, pero aquí hay que hacer integración por partes. Afortunadamente no, porque x por e a la x no depende de x. Entonces, cuando integre esta otra, voy a tener x por e a la x por dy más 2 por e a la x y por dy. Entonces, aquí nos va a quedar una primera integral bien fácil. Esto no me gusta mucho, lo voy a poner como y por x o x por y. Y este otro, la integral de 2 por y es igual a y al cuadrado. Y siempre tengo como, ahora estoy integrando el primero respecto a y. Tengo que agregar aquí un a a la x. Ahora lo que hago es que como integré primero respecto a y, ahora derivo todo esto respecto a x, pero aquí sí voy a tener una pequeña regla del producto. Y por la derivada de x, que es 1, por la segunda función, más y por x, por la derivada de la segunda función, que es e a la x, y van a ver, todavía nos falta que nos salga este término. Entonces, ¿cómo nos va a salir este otro término? La derivada de esta función respecto a y, a x, es igual a y al cuadrado por e a la x, más a' de x, y todo esto tiene que ser igual a x por e a la x. Aquí hay algo que no me gusta, más 2 por y por e a la x. ¿Qué fue lo que pasó acá? Si aquí integré respecto a allí, si aquí tengo un y al cuadrado. Sí que extraño acá porque no quedó lo... O sea, este se puede combinar con este. ¿Qué fue lo que nos pasó acá? La idea era que se cancelaran aquí un montón de términos. Y por e a la x, más y por x e a la x. Sí. El y elevado a la x, ¿dónde salió? Es que encontramos esta función u. Hay que encontrar esa función u, y esta función u la encontramos cuando hicimos n de x menos m de y partido m. No, lo que hicimos fue m de y menos n de x partido n. Entonces, estos dos menos este, nos queda x más 2 por y. Esto tengo que dividirlo por la segunda función. Ya cuando divido estas dos, me queda 1.
Entonces, por eso es que, como esto me queda 1, la integral de 1 es x, y luego esta u es igual a e a la integral de p de x o p de y. No puedo usar p de y porque el segundo caso no depende solo de y, ahí depende de x y eso es un relajo. Entonces, ya como encontré esta e de x, multipliqué todo esto por e a la x. Pero aquí el único problema que tengo es que hay unos... No, ya vieron cuál es mi error bruto. Esta f de x la tengo que igualar con esto, con la primera función. La estaba igualando con la misma segunda, con esta misma función, pero no, esa ya la integré, entonces con la que tengo que igualarla es con esta, ¿eh? Y aquí sí tenemos una gran recompensa, pero vieron aquí, es bueno que me estén pasando estas situaciones porque de seguro a ustedes les va a pasar estas situaciones. Entonces, ¿vieron qué es lo maravilloso? Se cancelan todos los términos. Nos queda que a' de x es igual a 0. Y si todavía vienen y ponen a de x es igual a c, pues no está del todo mal. Yo pondría 0, pero aquí ya sabemos que nuestra solución general va a ser igual a la primera función f que encontramos. Y por x por e a la x más y al cuadrado por e a la x más c. Y bueno, ni modo, aquí voy a tener que poner un c sub 1. Pero aquí ya pueden ver por qué lo mejor es no poner esto y solo igualar esto a c. Sí, por favor, pregunten. Ajá. ¿Qué hizo con el último término de y elevado a la de y por e a la x? Es que esta no la integré. No, la derivó. Sí, no, la igualé. La que derivé fue esta, ¿eh? Esta fue la que derivé respecto a x. Entonces esto es y por 1 por e a la x, más y por x por e a la x, más y al cuadrado por e a la x. Entonces aquí me salieron 3 términos porque tengo 2 funciones, pero la primera función es un producto de 2 variables, de 2 funciones de x. Entonces la derivada de todo esto lo igualé con esto. Sí, esto va a tomar un poco de tiempo a que se habitúen porque sí, hay un montón de funcioncitas y de pasitos de que si uno se descontrola un poco, como me pasó a mí cuando lo igualé con n y no con m, todo se puede arruinar. Y ahorita todavía tenemos que hacer un paso más, porque si se recuerdan bien, escondida estaba la condición inicial y de 0 es igual a 2. Entonces tengo que usar x es igual a 0 y y es igual a 2. Entonces, ¿cómo encuentro aquí el valor de c? Lo que vamos a tener que... Ahí estamos, está un poco torcido esto. 0 por e a la 0 más 4 por e a la 0 es igual a c. Entonces aquí encuentro que mi constante de integración vale 4 y finalmente tengo mi solución del problema de valor inicial, que se puede escribir de un montón de formas. Tal vez la que yo siento más bonita es igualar esto a 4. Y aquí pueden ver realmente por qué no les estoy pidiendo que encuentren la solución explícita. No solo son un montón de pasos, sino que también, ¿cómo se llama? Aquí tendríamos que hacer una completación al cuadrado un poco extraña para poder resolver para y. Entonces, ahorita no quiero hacer más problemas, sé que tenemos aquí unos 10 minutos todavía de la clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si han visto problemas de la tarea ya la pueden descargar, digamos, el temario de los problemas con sus soluciones impares.